Con ustedes, como siempre, su hermana Iris Raquel. En el día de hoy vamos a estar hablando de dos personajes que se encuentran en el libro de Hechos, en su capítulo 10, que es de Pedro y de Cornelio. Son dos personas que nos dan un ejemplo y nos enseñan que Dios no hace excepción de personas, que para Dios, tanto sus hijos como las criaturas, somos todos iguales, ya que todos fuimos creados por Él. ¿Qué nos cuenta la historia que aparece en esta Biblia, en este capítulo? Es lo siguiente, que Cornelio era una persona de buen corazón, que era una persona que tenía una intimidad con Dios. Eso es lo que nos muestra, porque dice la palabra de Dios que él oraba frecuentemente y que él le daba ofrenda a los necesitados, es decir, que era una persona de buen corazón, que era una persona dadivosa, que era una persona que estaba pendiente a la necesidad de los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que a Dios le agradaba lo que Cornelio hacía, porque Dios trató con Cornelio, mientras Cornelio dormía, le mandó un mensaje con un ángel que le decía que mandara a buscar a Pedro, y le decía en qué sitio estaba Pedro y le indicaba el camino a seguir. Y le decía a Cornelio que mandara a sus hombres a buscar a Pedro. ¿Qué pasó? Que mientras Cornelio hacía lo que Dios le mandaba y mandaba a buscar a Pedro, también Dios trataba con Pedro y le dijo a Pedro que iba a mandar, que un hombre llamado Cornelio le iba a mandar a buscar. Mientras Pedro esperaba a Cornelio, a Pedro le dio hambre y mientras le preparaban la comida a Pedro, vino una visión a Pedro donde caía un manto, donde habían ciertos animales que eran inmundos porque no eran comestibles. Entonces Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo a Dios que él nunca se había contaminado, que él no iba a comer de esos animales porque nunca se había contaminado. Entonces Dios, con una voz recta de rectitud, como padre al fin, le corrige a Pedro que porque llama inmundo lo que yo he santificado. Muchas veces Dios ha cambiado y ha transformado el corazón de una persona, pero nosotros seguimos viéndolo con la misma mirada, seguimos viendo el pecado cometido y seguimos llamándolo inmundo, seguimos mirando la malicia con la que esa persona se movía. Pero el cambio que Dios va haciendo no lo vemos, porque igual que Pedro pensamos que solo los que estamos dentro del Evangelio, que hemos aceptado al Señor, podemos tener una intimidad con Dios. Pero este mensaje nos enseña que no es así, que hay personas que quizás no han tenido el valor de aceptar a Jesucristo como su único Salvador, pero tienen una intimidad con Dios. Son personas que tienen una intimidad entre ellos y Dios, y que Dios está tratando con ellos. Nosotros terrenalmente no tenemos la visión de ver qué tipo de personas son, y seguimos apuntándole y seguimos juzgándole. ¿Qué pasó? Que en los capítulos anteriores vemos que Pedro va a la casa de Cornelio. En los versículos anteriores vemos que Pedro va a la casa de Cornelio y allí se derrama la presencia del Espíritu Santo de Dios y todos los que están ahí son bautizados. Que lo mismo que le decía, eran personas que aunque Dios tenía una intimidad con ellos, todavía no aceptaban a Jesucristo, como su Salvador, pero allí en aquel momento lo aceptaron y el Espíritu Santo dio reparto de eso en ese momento. La gloria de Dios. Por eso no debemos de juzgar a la persona, porque ¿qué pasa? Mientras nosotros estamos juzgando, Dios está cambiando ese corazón, Él está transformando ese corazón. Y por el milagro que Dios hace en su vida, igual que la familia de Cornelio, vienen arrepentimiento y le entregan su vida a Dios porque ven la mano de Dios obrar en su vida. Bendito sea el Señor. Entonces, eso nos enseña a nosotros que Dios no hace excepción de personas, que para Dios, tanto sus hijos como la criatura, somos todos iguales, que si le piden con amor, con respeto y con gratitud, Dios tiene misericordia de esas personas, y igual que a sus hijos, les suple sus necesidades, le da su salud, todo lo que necesitan, con amor se lo dan. ¿Y qué pasa? Que cuando Dios obra de esa manera en ellos ven el amor y la grandeza y la misericordia de Dios, entonces vienen y hacen la confesión de fe y aceptan a Jesucristo como su único Salvador, porque reconocen que sin Dios nada son.
Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y también nos enseña que donde Dios nos manda, debemos de ir. No importa qué tipo de personas sean. Puede ser un delincuente, puede ser una prostituta, pero si Dios nos manda es porque una persona que necesita el mensaje, necesita ese empujoncito para entregarle su vida a Dios. Y no debemos señalar a nadie por la vida que tenga, porque nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo con esa persona. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús, porque nosotros fuimos de ese mundo, igual que como hay muchos, y se nos olvida a veces que nosotros fuimos de ese mundo, y que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Hubo un hermano que fue y nos llevó la palabra, y nos tocó, y allí nosotros hicimos confesión de fe, y por eso estamos hoy aquí sirviéndole al Señor. No podemos olvidarnos jamás de donde Dios nos sacó. Y tampoco podemos estar llamando inmundo la creación de Dios, lo que Dios creó. No debemos dárselo a quien no tiene ni parte ni suerte en la creación de Dios. Porque hay veces que le damos los hijos de Dios a Satanás, pero Satanás no ha creado hombre, no ha creado hijo. Quien lo creó fue Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos tener misericordia por el necesitado. Debemos tener misericordia, como dije anteriormente, por el necesitado. Y también debemos tener una comunión plena con Dios, así como la tenía Cornelio. Pero también tenemos que tener la visión para no juzgar. La paz de Dios esté con cada uno de nosotros y que Dios nos bendiga siempre. Perdón por el ruido que se escucha, lo que pasa es que están construyendo aquí al lado. Y desde ayer he tenido un inconveniente para poder grabar este mensaje. También te digo a ti que escuches este mensaje, no importa lo que tú hayas hecho. No importa lo que tú hayas hecho. Dios te ama y Él tiene misericordia de ti. Así como la tuvo de mí, tú y la has tenido de muchos. Para Dios no hay pecado grande ni hay pecado pequeño. Dios te está esperando. Así como hizo Cornelio, que abrió las puertas de su casa, te pido que tú la abras para que Dios entre a tu vida. Tú le oras y le pides y Él escucha tu oración, pero no te quedes hasta ahí. Aprende a sentir lo que es vivir con Dios en tu casa, realmente. Haz como Cornelio, abre la puerta de tu casa. Y así como pasó en la casa de Cornelio, que todos fueron bautizados, así también tu familia va a cambiar. No mire lo que tú hayas hecho. No importa si tú eres una prostituta, no importa si tú eres un ladrón, no importa si tú eres un asesino. No importa, porque para Dios esos son pecados tan pequeños como una persona que solamente hable mentira, como una persona que solamente juzgue. Para Dios son todos los pecados, son del mismo nivel, del mismo tamaño. No hay pecado grande ni pecado pequeño. Ama, Dios te ama y está esperando por ti. Que la paz de Dios entre a tu casa y a lo tuyo. Que Dios te bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros. Si te gusta lo que se transmite por aquí, por favor te pido que le dé un like, un dedito hacia arriba, que lo comparta con los demás para que este mensaje llegue a las personas que lo necesitan. Ayúdenme a que estos mensajes puedan llegar a personas que lo necesitan realmente, a personas que están esperando una palabra de aliento. Que sea tú, que sea yo, que seamos los vasos escogidos para buscar a esos hermanos que están perdidos, que vengan a la casa del Señor. Aquellos hermanos que se han descarriado o aquellos hermanos que están perdidos porque nunca han ido a la casa de sus padres, porque se sienten abandonados. Ayúdame a buscar a esos hermanos que están perdidos. Que Dios nos bendiga. Amén.